Muy buenos días, estimados colegas. Estoy muy agradecida con los presentes por la puntualidad. Eso dice mucho de ustedes. Doctor José Luis, muy buenos días. Le dejo con la clase. Doctora, buenos días. Doctores, buenos días también, al otro lado de la pantalla. Vamos a continuar con las clases de tuberculosis. Ayer habíamos hablado sobre tuberculosis sensible. Hoy día vamos a tocar la parte de tuberculosis multidrogos resistente. ¿Ya? Bueno, la tuberculosis multidrogos resistente es una patología que cada vez va incrementando en su número a nivel mundial inclusive, y más en aquellos países subdesarrollados, ¿no? Como es en este lugar de Latinoamérica, el Perú y Bolivia principalmente, que estamos dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, vamos viendo que la tuberculosis multidrogos resistente seguramente había más antes, pues solamente que no se había investigado. Se investigó a partir de 1989, en un estudio a nivel nacional, ¿ya? Donde se pudo evidenciar una resistencia primaria. Vamos a hablar de resistencia primaria, secundaria y natural posteriormente. Una resistencia primaria de un 7.5% a la isoniazida, un 12.3% a la streptomicina y ningún tipo de resistencia para el etambutol y la rifampicina en ese año. En 1996, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Control de Enfermedades Respiratorias y Tuberculosis también hicieron un estudio donde identificaron la resistencia primaria y una resistencia secundaria, donde el 1.2% correspondía a la primaria y el 42.1% a la resistencia secundaria. En 1998, el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, en un censo realizado en 77 pacientes con polisresistencia, se identificó que el departamento con más casos de resistencia fue Santa Cruz, posteriormente Tarija, La Paz y Cochabamba en ese entonces. El año 2003, de igual forma, el Programa Nacional de Control de Tuberculosis aprobó el proyecto Comité Luz Verde, que es para realizar seguimiento a los pacientes con tuberculosis multidrogos resistente para ver la tolerancia, ¿no? Y qué tipo de resultado iban a tener al final del tratamiento. Entonces resultaron de los 11, 10 pacientes curados y un paciente fallecido. El 2005, de igual forma, se expandió este proyecto del Comité de Luz Verde en 50 casos para los años 2007, 2006, 2007 y 2008. No nos olvidemos que el tratamiento de tuberculosis multidrogos resistente es entre 18 a 24 meses, todos los días. Entonces, en 2006 se evaluó 15 pacientes, donde 10 resultaron curados, 2 llegaron a abandonar, 2 presentaron un fracaso y un paciente falleció. El año 2007, en 8 pacientes, de los cuales 5 pacientes curaron, un paciente falleció y 2 pacientes abandonaron. En 2008, de 65 pacientes, 22 fallecidos, 11 fracasos y 6 abandonos. El 2017, ¿no? El programa nacional quiso comparar a nivel mundial, llegando a una conclusión de que el 3 a 4% de los pacientes presentaban ya una resistencia, ya sea primaria, natural o secundaria, por 1000 habitantes. Es un porcentaje, una tasa. ¿Ya? Entonces, un poquito de antecedentes. Entrando al tema, ¿qué es la tuberculosis multidrogos resistente? Es un tipo de tuberculosis que no responde a los tratamientos convencionales con fármacos de primera línea. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, piracinamida y la streptomicina. La streptomicina se considera también medicación de segunda línea por ser inyectable. La tuberculosis está presente en todo el mundo, ¿no? En todos los países.
¿ya? Por eso es de que la Organización Mundial de la Salud quiere disminuir la frecuencia de esta patología. Para nosotros saber por qué se produce la resistencia en los bacilos a los medicamentos, debemos saber qué tipos de resistencias existen. Hay una resistencia natural, una resistencia primaria y una resistencia secundaria. La resistencia natural principalmente se debe por la cantidad de bacilos que existen en el lugar de la lesión. Ayer habíamos indicado, mientras más grande la lesión, más presencia de bacilos. ¿Y en qué lugares se encuentra esta cantidad de bacilos exagerado? Principalmente de 10 a la 7 y 10 a la 9 en las cavernas, en las lesiones cavitarias a nivel pulmonar, en la tuberculosis de diseminación broncogénica, en la tuberculosis renal. En esos tres lugares principalmente se puede encontrar una resistencia natural ya a alguno de los antituberculosos por los bacilos. Se dice de que el 10 a la 5 y 10 a la 6 presentan ya una resistencia natural a la rifampicina, 10 a la 7 a la isoniazida, 10 a la 5 a la piracinamida, ¿ya? Y 10 a la 5 también al etambutol. Pero es cuestión de números, pero sí existe, mientras más cantidad de bacilos se encuentra en la lesión, mayor predisposición a que el bacilo cree una resistencia al medicamento. La resistencia primaria, entonces, ¿qué quiere decir la resistencia natural? Que el paciente automáticamente ya crea un bacilo resistente natural a cualquier medicamento de la tuberculosis. La resistencia primaria se refiere a que aquellos pacientes que por primera vez se contagian directamente con un bacilo resistente. Nunca antes habían recibido tratamiento antituberculosis, tampoco habían enfermado de tuberculosis. Por primera vez se infectan con un bacilo resistente a alguno de los medicamentos de primera línea. Resistencia secundaria principalmente se debe a es secundario a aquellos malos tratamientos, donde se puede observar por diferentes factores. Puede abandonar el paciente el tratamiento o realiza de forma intermitente o existe ausencia de medicamentos o el personal de salud no realiza su seguimiento y el paciente, bueno, no realiza correctamente el tratamiento continuo. Bueno, existen poblaciones bacilares a nivel pulmonar, ¿no? Principalmente debemos saber cuántos bacilos se encuentran en cada lesión aproximadamente para poder saber si existe una resistencia principalmente natural. Las poblaciones bacilares se dividen en 4 grupos: metabólicamente activas y de crecimiento continuo, las poblaciones en fase de inhibición ácida, las poblaciones persistentes totalmente durmientes, perdón, fase de multiplicación intermitente. Las poblaciones metabólicamente activas y de crecimiento continuo son aquellas que se presentan en cavernas, en aquellas cavernas donde el pH es ácido y existe una buena ventilación de oxígeno. Hay una buena concentración de oxígeno. Son los que tienen mayor cantidad de bacilos y son los que crean principalmente la resistencia natural en estos pacientes, en estos casos. La fase de inhibición ácida son aquellos bacilos que se encuentran a nivel intracelular, principalmente a nivel de los macrófagos, con un pH entre 6.8 más o menos aproximadamente, y la concentración de los bacilos en su interior es aproximadamente entre 10 a la 3 y 10 a la 5. Las poblaciones persistentes y totalmente durmientes son aquellos pacientes que se encuentran en periodo latente, son aquellos responsables de las recaídas, ya sean precoces o tardías, en los pacientes que tienen un sistema inmunitario o si su sistema inmunológico está deprimido. La fase de multiplicación intermitente, también en una proporción de 10 a la 3 y 10 a la 5, se encuentran principalmente con un pH neutro, 6 a la 8, de la misma forma que en la fase de inhibición ácida, y la actividad metabólica es ocasional. A veces presenta y a veces no presenta. Habíamos hablado ayer de los granulomas con calcificación en su interior. Estos son los casos. Ayer habíamos hablado del porcentaje de pacientes que se pueden
infectar durante el transcurso de su vida son de un 5% por disminución o por la depresión de su sistema inmunitario. Entonces, los pacientes, los bacilos que están totalmente durmientes o en periodo de latencia, despiertan y son los que producen la enfermedad en el órgano afectado. Ahora, sabiendo nosotros a qué medicamentos o cuántos medicamentos es resistente el paciente, se lo clasifica como monoresistencia, poliresistencia, multidrogos resistencia, extremadamente resistente y totalmente resistente, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere. La monoresistencia se debe a que el paciente presenta la resistencia a cualquier medicamento de primera línea. Puede ser a la isoniazida, a la rifampicina, al etambutol, a la piracinamida o a la streptomicina, a cualquiera. Es la monoresistencia, significa uno. La resistencia a rifampicina, solamente a rifampicina. Nosotros, bueno, antes se tomaba en cuenta solamente estos 5 grupos, ¿no? Actualmente se toma este grupo también, la resistencia a la rifampicina, debido a que recientemente también apareció el estudio del GeneXpert, el cual nos reporta directamente la resistencia a la rifampicina, ¿ya? La poliresistencia se refiere a que el paciente puede presentar resistencia a más de 2 medicamentos, ¿ya? Pero nunca asociado la isoniazida con la rifampicina. Puede presentar resistencia a etambutol, isoniazida, piracinamida y streptomicina, digamos. Pero la asociación de rifampicina e isoniazida, solamente con esos 2 medicamentos y el paciente resistente, se denomina multidrogos resistente, ¿ya? Multidrogos resistente. Entonces, esa es la diferencia entre poliresistencia y multidrogos resistente. Multidrogos resistente. Extremadamente resistente es aquel paciente que presenta una resistencia MDR o isoniazida rifampicina, más cualquier fluoroquinolona, puede ser levofloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino, gatifloxacino, cualquiera, y más un inyectable de segunda línea, cualquiera de estos 3, amicacina, kanamicina o capreomicina. Entonces, la resistencia a estos 3 grupos se denomina extremadamente resistente. Y la totalmente resistente es cuando el paciente presenta resistencia a todos los medicamentos de segunda línea. Ya ese concepto todavía se utiliza, no ha cambiado por el momento. Si bien sabemos que existen nuevos medicamentos que están apareciendo, como la bedaquilina, que va a ser un medicamento, yo creo que el más importante en este grupo de pacientes. Entonces, por el momento, la clasificación todavía no se ha modificado. Entonces, ¿cuáles son a qué se debe, ¿no? la resistencia de los bacilos a los medicamentos? Por la falta de cumplimiento por parte del paciente, principalmente en el área rural, ¿no? Donde los pacientes viven en lugares lejanos, o al final porque el paciente es irresponsable prácticamente, ¿no? No se cumple el tratamiento de forma adecuada. La falta de disponibilidad de los medicamentos en algún momento ocurrió y ocurre, porque los medicamentos se debe hacer traer desde el Programa Nacional de Tuberculosis. Entonces, en ocasiones, a veces por bloqueos, por cualquier circunstancia en nuestro país, el paciente queda sin tratamiento antituberculoso. Entonces, también se debe tomar en cuenta esa situación. El fracaso organizacional del programa de tuberculosis va relacionado con la disponibilidad también, como has indicado, de que los pacientes tendrían que tener ya su tratamiento para todo, o sea, todo su esquema de tratamiento del inicio hasta el final. Pero hay en ocasiones, creo que ahora ya está funcionando mucho mejor. En ocasiones antes, cuando yo estaba haciendo la especialidad, inclusive en La Paz faltaban medicamentos. Entonces, era un problema a veces. Ahora ya está un poquito más reglado, más normado. Creo que envían los medicamentos de forma regular, todo el stock de medicamentos, y el paciente tiene su tratamiento de inicio a fin. Mala absorción por algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de mala absorción es conocido,
o por error del médico. A veces puede ser en la dosis, ¿no? En la dosis de la medicación principalmente, o tal vez en el esquema de tratamiento en los pacientes, ¿ya? El diagnóstico de la tuberculosis generalmente es clínico. Clínicos realizando una buena historia clínica asociado a la parte bacteriológica, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente presentó fracaso en 2 oportunidades, se debe hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. Los síntomas son los mismos de la tuberculosis común, sensible, no se modifica. Los hallazgos exploratorios son similares también y los datos clínicos propios no existen, ¿no? Entonces, nosotros en la tuberculosis sensible habíamos indicado que existen síntomas generales y síntomas locales relacionados con el lugar de la afección de la tuberculosis. En los síntomas locales, en una tuberculosis pulmonar tenemos tos con expectoración mucosa, mucopurulenta o hematoica, disnea en sus diferentes grados según el compromiso pulmonar, y hemoptisis. Dependiendo de la cantidad de la hemoptisis, se valora el riesgo o el pronóstico en el paciente. Los síntomas generales: paciente cursa con hipodinamia, hiporexia, pérdida de peso, diaforesis, alza térmica, puede existir adenopatías, infartación alveolar. ¿Ya? Entonces el compromiso general del paciente siempre está alterado. La exploración física puede ser normal dependiendo del lugar o del tamaño de la lesión a nivel pulmonar. Si son chiquitas o es chiquito el tamaño comprometido en la región pulmonar, a veces la auscultación es normal, pero si se encuentra comprometido un sector grande, entonces sí se presentan o se puede escuchar estertores, roncus, sibilancias inclusive al examen físico, a la auscultación. En el examen de sangre, como podemos observar, no es específico, se puede presentar en cualquier enfermedad. Existe anemia, hipoproteinemia. Si la evolución es prolongada, tiene un BCG acelerado. En las formas agudas existen leucocitos con neutrofilia y a veces persiste la neutrofilia de forma prolongada. Alteraciones del perfil hepático, tomando en cuenta siempre de la gravedad. A veces pueden hacer una sepsis por tuberculosis, ¿no? Y con un compromiso sistémico. Presencia de hematuria, presencia de piuria, con cultivos negativos. La famosa triada de Colombino, como ya se indicaba, hematuria, piuria y abacteriuria, ¿no? Es la triada en la tuberculosis en la que a veces, que en ocasiones, se puede presentar. Entonces, el diagnóstico también se realiza por gabinete. El estudio radiológico es similar a la tuberculosis sensible, no se modifica, ¿no? Aquí tenemos una lesión, una imagen cavitaria, es un foco neumónico con una imagen hiperlúcida ahí en el centro, ¿ya? Pero el diagnóstico principalmente en la tuberculosis es bacteriológico, donde nos indica la presencia del germen. Y si nosotros realizamos un test de sensibilidad y resistencia, nos indica qué fármacos son resistentes. La detección de casos en la tuberculosis multiresistente se debe considerar 2 tipos de riesgo, el riesgo mediano y el riesgo alto. En el riesgo alto, principalmente se debe tomar en cuenta aquellos pacientes que presentan fracaso a las drogas de primera línea, ¿no? Aquellos pacientes que directamente presentan baciloscopías positivas al 5º y al 6º mes y un cultivo positivo en el 4º mes de tratamiento en la tuberculosis sensible, entonces se cataloga como fracaso. Estos pacientes ya deben ingresar en el estudio de pacientes con multidrogoresistencia, tomando en cuenta si realizaron de forma correcta el tratamiento, tanto supervisado como a dosis correcta. Entonces, si esto ha sido así, entonces es más probable que esté presentando una tuberculosis multidrogorresistente, ¿ya? Y aquellos contactos con casos positivos de tuberculosis MDR confirmados. Si un paciente está haciendo tratamiento
con medicación de segunda línea, tratamiento de tuberculosis con medicación de segunda línea, y el hermano enferma, lo más seguro que este paciente sea un paciente contagiado con un bacillus resistente. Entonces, en este tipo de pacientes se debe iniciar directamente el tratamiento para tuberculosis multirogo resistente, ¿no? De todas formas, se envían los estudios correspondientes hasta llegar al diagnóstico. Bueno, los factores de mediano riesgo se refieren a aquellos pacientes que, como habíamos indicado, en la tuberculosis sensible, control positivo a partir del tercer mes supervisado, ¿no es cierto? Si al tercer mes presenta una baciloscopía positiva, se pide el cultivo, cuarto mes positivo se solicita y se espera el cultivo, al quinto mes llega el cultivo y nosotros podemos ya evidenciar si es que existe resistencia a los diferentes fármacos. Pero en este caso, ahora con la ayuda del GeneXpert, si nosotros tenemos una baciloscopía positiva al tercer mes, se solicita un GeneXpert y nos reportará si existe o no resistencia a la rifampicina. Ayer habíamos indicado también de que si existe una resistencia a la rifampicina, un 60-70% de los casos, existe también una resistencia a la isoniazida. Por lo tanto, ya se lo cataloga a estos pacientes como tuberculosis multidrogos resistentes. Exposición de tuberculosis en instituciones es otro factor de riesgo. Baciloscopía positiva al segundo mes supervisado es similar al tercer mes. Pérdida de seguimiento en el paciente. Manejo de esquema arbitrario, o sea, esquemas que algunos médicos imponen. Entonces, posteriormente tenemos problemas. No adherencia al tratamiento, coinfección, tuberculosis, VIH, comorbilidades como la diabetes, las colagenopatías, silicosis, principalmente en aquellas patologías que tienen un sistema inmunológico deprimido. Pacientes con recaídas, pacientes con reacción adversa a fármacos antituberculosos. Lo de las RAFAs o las reacciones adversas a los fármacos antituberculosis es otro tema, es también amplio, porque se va identificando, ¿no? Uno por uno. Ya no es por la resistencia que presentan, ¿ya? Al fármaco, sino es por la alergia que presentan al fármaco. Entonces se lo cataloga de todas formas como resistente y el tratamiento es similar. Pero en muchas ocasiones no presentan alergia a un solo medicamento, presentan incluso a 2, 3 medicamentos. Entonces prácticamente el paciente es mucho peor todavía. Se debe suspender el tratamiento hasta que el paciente no tenga nada de alergia y mientras pasa eso la tuberculosis avanza. Hemos tenido casos, principalmente en la fase donde algunas personas jóvenes con tuberculosis pleural solamente han presentado reacción adversa a fármacos antituberculosos y, bueno, no se ha podido recuperar y el paciente fallece. Es un poquito triste esta situación también. Y no es un caso, aquí en Potosí por lo menos no vemos muchos casos, pero en los lugares, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, existen varios casos con este problema. Bueno, ¿qué se debe realizar? Habíamos indicado hace rato, una buena anamnesis, antecedentes del tratamiento para investigar si el paciente presenta o no, o presenta o es sospechoso de una tuberculosis multirogo resistente. Una buena anamnesis. Preguntar si el paciente realizó un tratamiento con esquema fuera de norma, por ejemplo, monoterapia real o monoterapia encubierta, por más de un mes de tratamiento. ¿Qué es lo que sucede en muchos pacientes? Bueno, lo que siempre yo indico, ¿no? Muchos pacientes, principalmente del área rural, se inclinan más a la medicina tradicional. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos médicos tradicionales compran o no sé de dónde consiguen el tratamiento antituberculoso, principalmente la isoniazida y la rifampicina, que es combinada, ¿no? Por eso dicen las píldoras rojitas, dicen los pacientes. Entonces, lo que hacen es, lo muelen bien, juntamente con otras hierbas,
y les dan a los pacientes por el lapso de 1 semana, 2 semanas, hasta un mes. ¿No? Entonces, obviamente el paciente mejora, pero esa mejora es temporal, ¿no? Entonces, en este tipo de casos puede presentar el paciente una resistencia a esos fármacos. En otras palabras, perjudica al paciente. Hemos tenido casos de ese tipo, por eso es el comentario. Supervisión recibida, muchos pacientes que no reciben supervisión, principalmente en el área rural, porque muchos pacientes viven en zonas extensas, donde el médico a veces le es muy dificultoso ir a hacer la supervisión, principalmente en época de lluvias, ¿no? Respuesta clínica a los tratamientos, nosotros debemos ver si al primer o segundo mes la mejoría clínica se relaciona con la mejoría bacteriológica. Si un paciente inicia con baciloscopía 3 cruces y a los 2 meses donde nosotros debemos pasar a la fase de continuación, existe una cruz y la mejoría clínica es favorable, entonces todavía no se lo cataloga como fracaso o que tal vez el paciente esté presentando una resistencia a algún medicamento. Se espera. ¿Por qué? Porque bacteriológicamente mejoró de 3 cruces a 1 cruz y clínicamente el paciente se encuentra mucho mejor. Entonces, por esas situaciones de que se extiende la fase intensiva por 1 mes más y podemos nosotros ver que en el tercer mes la baciloscopía ya mejora. Resultado de los estudios bacteriológicos, la comorbilidad en los pacientes hay que identificar, pacientes asociados a VIH y los efectos adversos de los medicamentos, principalmente la reacción adversa a los fármacos antituberculosos. ¿Ya? La identificación del paciente con tuberculosis multidrogo resistente es fundamental para poder instaurar un régimen terapéutico efectivo, ¿ya? Que logre la curación y la disminución y disminuye el riesgo de transmisión. Que logre la curación y disminuye el riesgo de transmisión principalmente. ¿Ya? Todo paciente previamente tratado debe contar con un cultivo más prueba de sensibilidad y resistencia al tratamiento. En muchas ocasiones no se puede realizar esta situación porque el cultivo tarda 60 días, si sale positivo a los 20 días, pero directamente realizan el test de sensibilidad, más o menos tardaría entre 1 mes aproximadamente. Si el paciente se encuentra delicado, se inicia el tratamiento estandarizado de la fase intensiva de la tuberculosis multidrogo resistente. Bueno, qué es lo que se debe cuidar en el tratamiento de segunda línea? Principalmente que se debe asociar 4 medicamentos de probada eficacia, ¿no? Quiere decir que esos medicamentos nunca han sido utilizados y le van a curar al paciente. Incluir siempre una fluoroquinolona, ¿ya? Se incluye la levofloxacino, ¿ya? A no ser que hubiera resistencia documentada a las quinolonas, ¿ya? Entonces, se debe incluir una fluoroquinolona. Se debe incluir siempre un inyectable de segunda línea, habíamos indicado, dentro de los 3 inyectables que tenemos, la caframicina, o la kanamicina, o la micacina, ¿no? En el orden de prioridad, la kanamicina está al principio. Rescatar los medicamentos de primera línea lo más que se pueda. Principalmente ingresan en este grupo el etambutol y la piracinamida, porque muchas veces presentan resistencia, habíamos indicado, a la rifampicina. Entonces, los medicamentos que se rescatan son la piracinamida y el etambutol. Incluir 1 o más drogas del grupo C. Vamos a revisar ahorita los grupos de medicamentos que tenemos y vamos a tratar de formar un esquema de tratamiento. El tratamiento tiene 2 fases, una fase intensiva de 6 a 8 meses, generalmente 6. Si presenta todavía baciloscopías positivas o cultivos positivos, se extiende a 8 meses con inyectable. Y posteriormente se suspende el inyectable y se realiza el tratamiento por vía oral por 12 meses. La diferencia de que en este tipo de tratamiento también se administra los días domingos, ¿ya? Entonces, la administración es diaria por 30 días al mes. La dosificación está basada en el peso del paciente, siempre, dosis kilo peso.
la toma del medicamento debe ser directamente observado, en este caso sí, porque muchos pacientes toman la mitad, toman de forma fraccionada o generalmente a veces no toman, ¿no? Porque los medicamentos de primera línea son mejor tolerados que los medicamentos de segunda línea. Debe existir un consentimiento informado porque tiene muchas reacciones adversas los medicamentos, entonces debe firmar el paciente para poder iniciar el tratamiento. Y no solamente el paciente, sino también los familiares. El registro y seguimiento adecuado tanto en el libro de los pacientes como en la ficha epidemiológica del tratamiento antituberculoso. Entonces, estos puntos hay que tomarlos en cuenta y debe de cumplirse nomás al pie de la letra. Nosotros en el tratamiento del antituberculoso de multirresistencia tenemos 4 grupos. El primer grupo está conformado por las quinolonas, la levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino. El segundo grupo por los inyectables, streptomicina, kanamicina, capromicina, amikacina. El tercer grupo está conformado por la etionamida, protonamida, cicloserina, linezolid, clofacilina, ¿ya? El cuarto grupo está conformado por la isoniazida, el etambutol, la piracinamida, la bedaquilina, el delamanid, el ácido paraaminosalicílico, el imipenemacilestatina, el meropenem y la amoxicilina más ácido clavulánico. Se ha modificado este grupo. Yo creo que de aquí al 2001, 2002 va a existir otra reunión para poder actualizar, donde se divide solamente en 3 grupos, ¿no? Así. Pero eso todavía no lo está tomando en cuenta el Programa Nacional de Tuberculosis. Seguramente va a existir una reunión donde el levofloxacino, moxifloxacino, la bedaquilina y el linezolid son los medicamentos bactericidas de primera línea, ¿no? Y son por vía oral principalmente la levofloxacina y la bedaquilina. Entonces, el tratamiento, como habíamos indicado hace rato, si el paciente está delicado, debe realizarse el tratamiento empírico con los medicamentos que se incluyen en la fase intensiva, que son 6 medicamentos, ¿ya? Entonces, de todas formas, aquí recalcar, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan en la fase intensiva? Son la kanamicina, la levofloxacina, la etionamida, la cicloserina, la piracinamida y el etambutol, ¿ya? Esos medicamentos se administran en la fase intensiva por el lapso de 6 a 8 meses, ¿ya? Y en la fase de continuación se suspende el inyectable, que es la kanamicina, y se quedan con levofloxacino, etionamida, cicloserina, piracinamida y el etambutol por el lapso de 12 meses. ¿Listo? Bueno. Entonces, las condiciones de egreso del tratamiento antituberculoso son curado, ¿no? El manejo según lo recomendado, sin evidencia de fracaso, con 3 o más cultivos negativos consecutivos con un intervalo de por lo menos 30 días en uno de ellos, ¿ya? Entonces, a eso se denomina paciente curado, tratamiento completo, conclusión del tratamiento sin evidencia de fracaso, sin constancia de los 3 cultivos negativos, como habíamos indicado en aquí arriba, ¿no? Por 3 meses con un intervalo de 30 días aproximadamente entre control y control. Fracaso al tratamiento puede fracasar por falta de conversión al final de la fase intensiva, revisión bacteriológica en la fase de continuación después de la conversión a negativo, evidencia de resistencia adicional adquirida a las fluoroquinolonas o medicamentos inyectables de segunda línea. Reacción adversa a los medicamentos puede ser una causa para suspender el tratamiento antituberculoso multirresistente. Entonces también se toma en cuenta para el fracaso del tratamiento. Paciente fallecido que durante el tratamiento puede fallecer por cualquier situación. Puede ser por una reacción adversa por los medicamentos, puede ser por una infección sobreañadida, pero como tiene tuberculosis lo cataloga como fallecimiento por tuberculosis. Y pérdida de seguimiento, suspensión del tratamiento durante un mes o más del tratamiento, ¿ya? Entonces, en ocasiones la conducta es
quirúrgica, ¿no? ¿En qué tipo de casos? En la no existencia de 4 fármacos disponibles, que es muy raro, que ahora se ha ampliado el esquema de los medicamentos. Existen varios medicamentos antituberculosis en el tratamiento de segunda línea. Obviamente que muchos de ellos son bacteriostáticos y lo que más necesitamos nosotros son bactericidas. La lesión sea localizada, muy raro, porque cuando nosotros vemos una radiografía, vemos una lesión cavitaria. Si esta lesión cavitaria se abre al bronquio y automáticamente se disemina por los bronquios y se produce una tuberculosis de diseminación broncógena afectando a varios lugares, no a un solo lugar. Cuando exista suficientes reservas respiratorias para hacer una lobectomía, una segmentectomía o al final una neumonectomía, se debe realizar un estudio de espirometría para ver la capacidad respiratoria en el paciente. Incluso en este supuesto hay que admitir, dice, la elevada morbimortalidad, porque como les había indicado hace rato, al ver nosotros una lesión localizada que es muy rara, puede ir bien el paciente, pero generalmente no presentan las lesiones en un solo pulmón, sino presentan en ambos pulmones, ¿ya? No se consigue al no conseguirse la esterilización de las lesiones, que es una indicación excepcional. Entonces nosotros podemos ver en esta radiografía una secuela de tuberculosis, ¿no? Donde existe un fibrotórax, unas bronquiectasias en este lugar. ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué se lleva a este paciente a una neumonectomía, a una lobectomía? Por el sangrado, permanentes sangrados en el paciente. Pero además se asocian con una recaída. Paciente con tuberculosis, enzima multirogo resistente, se debe considerar siempre la lobectomía. Podemos ver en el pulmón contralateral, que ya realizó se llama un pulmón vicariante, pulmón compensatorio. Vemos que existen ya lesiones. Existen lesiones en ese pulmón tras la lobectomía. Se puede observar mucho mejor en esta radiografía. Bueno, eso es todo. Espero le hayan entendido, les haya gustado. Es un poco pesado esto de tuberculosis. Nosotros tomamos cursos de 2 semanas aproximadamente hablando solamente de tuberculosis pulmonar y tuberculosis multidrogo resistente, que es un poco más específico, ¿no es cierto? Entonces, en 2 días un poquito difícil resumir, pero espero que lo hayan comprendido las charlas. Si tuviesen alguna pregunta, igual también lo pueden realizar relacionándolo con la charla de ayer. Bueno, la vamos a responder. Hola. Sí. Doctor, buenos días. Primero, gracias por la actualización. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Sabemos muy bien que con esta pandemia del COVID, ¿qué es lo que se debe hacer? Si se debe suspender el tratamiento de tuberculoso o porque hay pacientes que pueden llegar a una unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se está recomendando? Porque muchos pacientes no llegan tal vez en el momento preciso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar más que todo viéndonos en el campo? ¿Continuar con el tratamiento o directamente paliativamente, porque no existe un tratamiento específico para el COVID, dar también los antibióticos? Creo que no estaría nada contraindicado. No sé qué es lo que sugiere, doctor. Bueno, es un punto muy bueno a tocar. Principalmente se debe tomar en cuenta el riesgo-beneficio en este caso, ver las condiciones, porque ahorita cuando un paciente se infecta del COVID, cuando llegan al hospital, llegan con una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria muy marcada. Entonces se debe analizar 2 cosas. Si el paciente, ver en qué mes de tratamiento se encuentra el paciente y relacionar las baciloscopías anteriores. ¿Ya? Si el paciente se encuentra en un tercer, cuarto mes de tratamiento y desde el segundo mes su baciloscopía es negativa, se puede suspender temporalmente el tratamiento, de 1 hasta 2 semanas se podría decir, ¿ya? Viendo el riesgo, beneficio en este caso.
Sabemos muy bien que los pacientes que ingresan al hospital, principalmente estos pacientes con COVID, utilizan algunos medicamentos que son hepatotóxicos, principalmente la ivermectina que muchos están utilizando y utilizan a 2 dosis. Entonces, asociado al tratamiento antituberculoso, como la rifampicina, la isoniazida y la piracetamida, que también son hepatotóxicos, el paciente puede llegar a fallecer ni por el COVID ni por la tuberculosis, sino por una falla hepática fulminante. Entonces, siempre tener cuidado en esa situación. Si el paciente es baciloscopía positiva y a las 2, 3 semanas de tratamiento es contagiado por el COVID, en lo posible tratar de mantenerlos el esquema de tratamiento. O sea, cada paciente es un mundo muy diferente y el tratamiento se debe individualizar principalmente. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor, en este caso, perdón, mil disculpas. No, En sigue. este, en este caso, obviamente, el paciente, así estuviese en el tercer a cuarto mes de tratamiento, se estaría automáticamente volviendo un paciente resistente, multidrogos resistente. Habría que comenzar un esquema nuevo, porque, bueno, sabemos que la combinación ya está aclarado ya por estudios, que la ivermectina no tendría ninguna, bueno, no se tiene estudios, ¿no?, de la ivermectina que digan que sí es algo bueno para lo que es el COVID, pero muchas veces se utiliza. En este caso, la falla hepática sería la causal directamente para ser más multidrogos resistente o directamente una falla hepática, doctor. Bueno, se ha visto de que aquellos pacientes que hacen monoterapia, principalmente en el tratamiento antituberculoso, por lo menos tiene que ser más de 3 semanas a un mes. Entonces, si nosotros suspendemos, por eso viene la definición de abandono recuperado. Hay pacientes que abandonan el tratamiento antituberculoso por el lapso de menor a un mes. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza una baciloscopía. Si la baciloscopía es negativa, se continúa el tratamiento. No hay ningún problema. Solamente se extiende y se cumplen las dosis de la fase de continuación, nada más. Por eso uno debe de tomar en cuenta en qué periodo se puede suspender el tratamiento de la tuberculosis. Obviamente, en este caso, como le digo, la enfermedad por COVID o la neumonía por COVID es prioritaria al tratamiento antituberculoso. Son dos cosas muy diferentes. La neumonía por COVID es agudo y la tuberculosis es crónica. El tratamiento se puede seguir realizando después de su tratamiento por COVID o hasta que se compense el paciente, porque generalmente muchos pacientes cuando ingresan al hospital con dificultades respiratorias después del tratamiento en una semana están mejor, pero hay muchos pacientes que llegan a ventilador, algunos pacientes, entonces son excepcionales y hay que tratarlos, hay que individualizarlos en ese caso, estén viendo qué es lo que está presentando el paciente, probablemente esté con una falla multiorgánica, entonces medio complicado esa situación. No nos olvidemos que la sepsis o la falla multiorgánica por COVID también presenta alteración hepática. Las transaminasas y el perfil hepático en general se eleva. Y si nosotros les damos el tratamiento antituberculoso en estos pacientes, entonces les hacemos un mal favor. Entonces todo eso se debe analizar y siempre en hospital. Doctor, otra consultita. A Dígame. todo paciente sospechoso, obviamente ya de COVID, bueno, sospechoso de contacto directo, sería sugerente usted sacar una analítica completa, transaminasas, todo lo que usted manifiesta, doctor, para tener una referencia. En realidad, eso es protocolo en los lugares donde existe, ¿ya? Pacientes, muy bien sabemos que en la primera fase del COVID existe una hipoxia silente, así se llama, ¿no? Donde el paciente está hipóxico y no presenta ningún síntoma de hipoxia. El paciente está normal, inclusive dice que no le falta aire, pero nosotros hacemos una saturación de oxígeno y está en 85, 86. Eso nos indica que el virus ya ya se volvió sistémico, está yendo ya a todo lugar. Inclusive está produciendo infartos mínimos a nivel pulmonar. Le hacemos una radiografía o una tomografía a ese paciente y se encuentra ya con lesiones a nivel pulmonar. Lo que a veces, y en 2 ocasiones se ha visto, uno en un residente en la
ciudad de La Paz, y otro en Cochabamba. Entonces, se puede observar ya lesiones a nivel pulmonar. Existe ahora mucha escasez de pruebas rápidas, ELISAs y PCR, ni para qué decir. Entonces, el diagnóstico, el estudio complementario que se está utilizando es la tomografía, en aquellos lugares donde sí existe, porque en Potosí tampoco no hay, ¿no? Estamos bien escasos de eso. Si nosotros vemos de que existe ya una lesión, por protocolo se hace todos los estudios, desde fesitina, también se tendría que hacer la procalcitonina, que no existe, no hay, el dímero D, el perfil hepático, ver las proteínas totales y fraccionadas, que también se alteran, los reactantes agudos, ¿no? Todo eso tendría que realizarse para ver cómo estamos iniciando el tratamiento en ese paciente, en qué situación estamos iniciando. Entonces tendría que realizarse. Y un paciente con tuberculosis es un poquito más delicado todavía. A veces de por sí el tratamiento antituberculoso, como le digo, es hepatotóxico y en algunos pacientes que no cuidan muy bien la dieta, que tienen también que estar asociado a la dieta, presentan un poco de alteración en el perfil hepático, que no es muy marcado, es tolerable. Existen criterios para suspender el tratamiento antituberculoso cuando las transaminadas están elevadas y cuando las bilirrubinas están elevadas. Entonces, es un poco delicado en el paciente con tuberculosis el tratamiento de COVID, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo con ayuda de los diferentes laboratorios y estudios complementarios. No sé si he respondido a su pregunta. Tal vez exista otra Sí, pregunta. doctor, sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Obviamente sabemos, doctor, perdón, eh, creo que la respuesta, todo es puntual. Todo paciente, obviamente sabemos que ya está colapsado nuestro sistema acá en Potosí. Hablando de municipios, doctor, ¿qué sugerencia usted tiene para el manejo de estos pacientes? Porque también los municipios tenemos pacientes con tuberculosis, ¿no? ¿Qué sugeriría usted, doctor, obviamente, cuya cuando la saturación de oxígeno está tal vez por debajo o entre 80 y 85? ¿Qué sugeriría usted, doctor, utilizar como nebulizador o solamente respiración o oxígeno puro? ¿Algo para paliar esto? No, en realidad lo primero que nosotros debemos investigar y ver en el paciente con ya un problema crónico, como es la tuberculosis, cuál es la saturación basal que tiene el paciente. Muchos pacientes que tienen ya un problema pulmonar presentan una saturación de 75, 80 y están totalmente normal. Y los eritrocitos no se elevan en ese momento, sino es posterior. Es un mecanismo de compensación para la hipoxia que presentan ese tipo de pacientes. Entonces, nosotros ver este tipo de situación, si el paciente, cuánto es la saturación basal en ese paciente. Ahora, el tratamiento, obviamente, como es un problema viral, es sintomático. Si existe sibilancias en el paciente, obviamente utilizaré broncodilatadores. Si existe secreción a nivel bronquial, utilizaré expectorantes o nebulizaciones con expectorantes y fluidificantes. Pero si en todo caso muchos pacientes solamente tienen una hipoxemia, pero no presentan ninguna clínica a nivel al examen físico, entonces no utilizamos nada, solamente el tratamiento es observar. Entonces, y cumplir con todas las medidas, ¿no? Eso es importante, principalmente en los municipios. Si aquí en Potosí no tenemos muchas cosas, imagínense yo, no sé cómo están en los municipios, que no existen muchas cosas y el tratamiento principalmente es clínico. Y ahora dice, ¿no? La Sociedad Boliviana de Neumología, principalmente la de La Paz, dice, ¿no? Que todo paciente respiratorio es sospechoso. O sea, hay que tratarlo como sospechoso, aislarlo y que tome todas las medidas correspondientes. Entonces, en los municipios yo lo veo un poquito complicado. Si el paciente se descompensa, es traerlo a la ciudad, pero como usted dice, la ciudad está todo saturada. Entonces, eh, eh, en muchos lugares sí existe oxígeno, el tratamiento es con oxígeno. En muchos casos, o sea, usted está viendo que muchos pacientes, no importando el lugar donde estén, muchos médicos están, tengo 3 colegas que están en la caja en terapia intensiva,
2 de ellos están intubados, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues, esta enfermedad no respeta a nadie, absolutamente. Así tomes lo que tomes, así hagas el tratamiento que tengas que hacer, porque no existe tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, es muy complicado esta situación y lo único que debemos hacer es cuidarnos solamente. Cuidarnos y así como las reglas dicen, ¿no? El distanciamiento y toda su utilización de barbijo y lavarse las manos principalmente, porque sabemos muy bien que el virus ingresa por las mucosas y por la vía respiratoria y oral. Eso es, Sí, prácticamente doctor. es nuestra realidad. Sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, estito más para aclararme. Bueno, nosotros, personalmente soy médico general, doctor. ¿Cree prudente, doctor, sabiendo la realidad en la que estamos en el departamento de Potosí, poder utilizar tal vez la dexametasona eh, en estos pacientes ya que están, sabemos que en los municipios van a llegar, ¿no? Y esto se viene. Entonces, poder tal vez utilizar la dexametasona, doctor, EB o vía oral, en pacientes tuberculosos, netamente hablando. En los pacientes tuberculosos sí se puede utilizar, pero en los pacientes que están con asociados a COVID, nosotros debemos saber cuándo utilizar la dexametasona. Sabemos muy bien que la dexametasona o el corticoide, en realidad cualquier tipo de corticoide, inmunodeprime, ¿no? Después del tercer día de utilizar. Entonces, no nos conviene utilizar al inicio. ¿Por qué? Porque cuando el virus ingresa, se supone que nuestro sistema inmunológico está actuando. Entonces, si nosotros bloqueamos ese sistema inmunológico, estamos, lo que hacemos es hacerle un mal favor al paciente. Porque no, en pocas palabras, no formamos soldados para la defensa, se podría decir. Y posteriormente, si seguimos utilizando, porque el corticoide es muy bueno, se utiliza muy bien y responde muy bien en los pacientes que presentan dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque principalmente la neumonía viral, el compromiso, aparte de ser alveolar posteriormente, primero es intersticial. Es por eso que se presenta la hipoxemia. Entonces, solamente baja la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque está habiendo un proceso inflamatorio a nivel intersticial. ¿Y qué es lo que hace el corticoide? Desinflama ese lugar y hace que el oxígeno pase del alveolo a la sangre, ¿no es cierto? Pero no paramos la multiplicación de los virus. Más al contrario, los virus se están incrementando más porque nuestro sistema inmunológico se está deprimiendo. Entonces nosotros debemos saber en qué momento utilizar. Cuando existen datos de dificultad respiratoria y empiece a existir alza térmica marcada, nos indica que está habiendo ya la tormenta de citoquinas. En ese momento es bueno utilizar el corticoide. Recién hubo un curso de un inmunólogo donde inclusive él recomienda utilizar dosis de dexametasona, dosis altas. Ya se puede utilizar incluso hasta 14 miligramos, indicó él, o 12 miligramos en 2 dosis solamente. O sea, en todo caso nos está indicando que debemos tratar al COVID como es un problema reticular y se va asociado al sistema inmunológico, para deprimir estas respuestas de la tormenta de citoquinas, hacer como bolos en los problemas de colagenopatías. Se utiliza bolos de metilprednisolona, bolos de ciclofosfamida, ¿no? Para poder deprimir el sistema inmunológico y disminuir la respuesta o el proceso inflamatorio. Más o menos la recomendación va por esa parte. Pero de utilizarse el corticoide, sí se tiene que utilizar. Existen estudios donde sí los resultados son muy buenos con el corticoide. Al principio decían que no, pero sí, ahora sí se utiliza. Todos los hospitales utilizan corticoide. Sí, gracias, doctor. Inclusive muchos médicos lo utilizan de forma ambulatoria, ¿no? Prednisona a 10 miligramos día, ¿no? Bueno, va bien, pero es mucho riesgo, ¿no? Si el paciente se complica. Sí, gracias, doctor.
Yo creo que, mire, usted conoce la realidad del departamento. Eh, Nosotros, obviamente, en los municipios vemos, no tenemos el equipamiento suficiente ni una placa de rayos X para hacer una analítica, no tenemos laboratorios en muchos municipios. Para esperar la tormenta de lo que usted refiere, eh, Sí, toque. de las citoquinas, habría que ver en la fase moderada ya poder iniciar, doctor, o es que con una analítica directamente o la clínica directamente podríamos tal vez comenzar. No, se debe más o menos calcular en la fase 2B. Ahí es, en esa fase es donde se inicia el tratamiento con corticoide. Porque vemos, si nosotros llegamos a la fase 3 ya casi ningún medicamento nos sirve. Claro, el corticoide nos ayuda bastante, pero lo ideal sería utilizar entre la fase 2A y 2B. De la fase 2A pasando a la fase 2B. Obviamente, los laboratorios en los municipios, no sé si están haciendo, no estoy muy seguro. Entonces, nos ayuda para utilizar también otros medicamentos. Por ejemplo, la ferritina, la presencia del dímero D, nos indican que la interleuquina 1 y la interleuquina 6 se están elevando, ¿no? Los estudios que han realizado principalmente con la hidroxicloroquina y el tocilizumab son los medicamentos que bloquean a la interleuquina 6 y la interleuquina 6 es la que se encuentra en mayor cantidad en esta fase. Entonces, lo que nosotros debemos hacer con el corticoide y con las medidas preventivas, obviamente, es utilizarla del paso de la fase 2A a la fase 2B. Hay que ser muy clínicos y también con ayuda de laboratorios, pero yo le digo, si aquí en la ciudad casi no tenemos muchos medios para que nos ayuden, imagínense en la parte de los municipios, debe ser muy complicado, mucho más complicado que aquí en la ciudad todavía. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Listo, listo, no de qué. Si hubiese alguna otra pregunta, si no existe más preguntas, yo voy a pasar las diapositivas de ayer y de hoy por vía WhatsApp nomás. Hay una pregunta aquí, nos dice, dice, saludos doctor, disculpe, ¿qué significa 10, 6 y 17 de los medicamentos? Ah, bueno. Claro, es la elevación, 10 a la 6 y 10 a la 7. Quiere decir que después del 1 se encuentran 6 ceros más y después del 1 se encuentran 7 ceros más. Es la concentración de bacilos que se encuentran en cada lesión. Por ejemplo, en la fase de multiplicación rápida, continua, eh, había 6 a la 7 y 6 a la 9. Entonces quiere decir que después del 1 están 7 ceros más y después del 1 están 9 ceros más y es la cantidad de bacilos. Entonces a mayor cantidad de bacilos existe más riesgo de que el bacilo esté creando una resistencia a algún medicamento. Y la presencia, obviamente, los corticoides sí se puede utilizar, ¿no? En los pacientes, como les decía, es un buen antiinflamatorio, ¿no? Principalmente yo utilizo harto corticoide, no a dosis altas, no a dosis kilo peso, a dosis bajitas y realmente va bien. No existen, eso ya es por experiencia ya, ¿no? No existen datos donde nos indique que se tendría que utilizar el corticoide en la tuberculosis, no, no existe. Pero si un paciente ya está con tratamiento antituberculoso, ¿no es cierto? Nosotros queremos ayudarle porque está con mucha dificultad respiratoria, si se da dosis de corticoide puede darse de forma intermitente o unos 3 días nada más. La ivermectina, obviamente, en los pacientes como habíamos indicado, en los pacientes normales, si se toman de forma correcta y se siguen las medidas correspondientes, no le afecta al hígado. Pero también, como hace rato habíamos indicado, ningún medicamento, o sea, el COVID no tiene tratamiento para empezar. Entonces, los medicamentos que estamos utilizando es por sí, algunos estudios nos han orientado, pero no existe evidencia de que realmente mejoren estos pacientes. Pero muchos pacientes sí utilizan la ivermectina. ¿Ya? Entonces, la ivermectina asociada al tratamiento de tuberculosis ya lo habíamos indicado hace rato. El tocilizumab, bueno, el tocilizumab, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, ¿no? No tiene mucha, o sea, también son medicamentos que están en estudio, como el avifavir también,
que se está utilizando en Rusia, ¿no? Pero yo tengo casos, ¿no? O sea, uno tiene que hacer seguimiento, no solamente en nuestro medio, sino en otros lugares, conversando con algunos médicos que también manejan este tipo de pacientes, en terapia intensiva principalmente. El tocilizumab se utiliza en la fase 2B, ¿no? Principalmente, y hasta la fase 3. Es un medicamento, para empezar, muy caro. Cuesta por encima de los $1,000 cada ampolla. Y dependiendo del peso del paciente, debe de utilizar hasta 2 ampollas por día. Son $2,000 por día. Y el tratamiento más o menos se realiza por 7 días. Imagínense cuánto de dinero uno puede invertir. Y muchas personas tienen dinero. Y en este caso no existe la disponibilidad de este medicamento a nivel nacional Bolivia. Si se trae es por contrabando, pero muchas personas con la desesperación, porque estos medicamentos he visto que se ha utilizado mucho en terapia intensiva. Es el último recurso. Al final uno dice, ¿no? Tengo que utilizar todo con el fin de tratar de salvar al paciente. Nosotros sabemos muy bien, por teoría, que podría interferir en la disminución de la interleuquina 6. Se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar como alguien dijo. Entonces, si todo no se puede utilizar, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Si ustedes dan un giro a la espalda o ven a sus costados y existen pacientes con COVID, todos, yo les apuesto que todos toman ya la ivermectina. El tratamiento normalmente lo están haciendo con ivermectina, aspirineta, zinc, lo están haciendo con vitamina C, vitamina D3, omega. Entonces, por eso es de que los medicamentos de este tipo en las farmacias ya no existen, no hay. O si existen, el precio se ha elevado bastante, bastante. Y las casas farmacéuticas, cuando traen los medicamentos, distribuyen a las farmacias, pero prácticamente se termina rápido. Hay otra pregunta. Dice, sobre las vacunas. En el COVID, si tendría que alguna complicación en los pacientes con tuberculosis, prácticamente no podría responder a esta pregunta porque todavía las vacunas están en estudios, algunos en una tercera fase y algunas en una cuarta fase. Se ha utilizado ya en algunos pacientes, están viendo la respuesta del paciente a las vacunas, si no existe ningún tipo de reacción. Todavía no hay resultados. Por lo visto, está la de Oxford, que se ha utilizado en 30,000 pacientes. Hasta el momento no está viendo ninguna respuesta, está siendo bien tolerada y realmente forma anticuerpos para que bloqueen al virus. Entonces, y peor todavía, no se está tomando grupos especiales como pacientes con tuberculosis netamente para aplicación de la vacuna. Bueno, espero que les haya nomás gustado la charla. Podemos estar todo el día hablando, pero es un tanto complicado con esta cuestión del tiempo y además de que es domingo. Hay que ayudar en la casa. Si tienen alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta, Doctor, dice, sobre la inmunidad del COVID. Es muy relativo, ¿no es cierto? Algunas bibliografías indican 3 meses inclusive. Más allá no he escuchado la inmunidad del COVID. O sea, la inmunoglobulina G puede persistir en el organismo por el lapso de 3 meses. Muchos dicen, ¿no? De que una infección por COVID puede ser peor. Los síntomas pueden venir con mucha más gravedad, pero es medio ilógico, ¿no? Porque nosotros, principalmente, las personas que ya enfermaron con COVID, ya tienen su sistema inmunológico. Si bien la inmunoglobulina G disminuye o desaparece, ni bien ingresa el virus, entonces ya tiene memoria a los linfocitos, entonces ya crean automáticamente las inmunoglobulinas y lo paralizan al virus, ¿no? Es algo no más lógico. También lo decía el doctor que dio hace 2 días. Él es inmunólogo, por lo tanto hay que nomás creer.
Bueno, yo creo que esas son las preguntas. Doctorita, le dejo con el micrófono. Le agradezco mucho, doctor. Colegas, gracias por su presencia, por las preguntas. Le agradezco mucho, doctor, su presentación excelente y muy buenos días, colegas. Hasta el siguiente fin de semana.